Bien. También se utiliza un medio de contraste, ¿sí? Este estudio se indica en pacientes con reflujo, tanto en pediátricos como en pacientes adultos, ¿sí? Con reflujo gastroesofágico, diagnósticos de hernia hiatal y otras malestares, ¿sí? Que son a veces un poco menos recurrentes, las erosiones, las estenosis o las sospechas de estas, ¿no? Porque el paciente va a la clínica y el médico tiene este diagnóstico presuntivo y con la seriada lo confirma. O enfermedades inflamatorias, diagnosticar la enfermedad propiamente dicha con este estudio, sino ver si esas enfermedades han hecho algún daño, ¿sí? En la mucosa, en este caso gástrica, del estómago, del esófago o del duodeno. Las denominadas úlceras, ¿sí? Trastornos de la motilidad también, sí, porque nosotros lo hacemos, es un estudio dinámico, entonces vemos, ¿sí? Cómo pasa el contraste, cómo ingiere el paciente este contraste y cómo sucede y transcurre el contraste hasta que llega al duodeno. Entonces, algunos trastornos de motilidad también se pueden evidenciar. Y control posoperatorio cuando el paciente ha tenido alguna cirugía, ¿sí? Para ver si el trayecto está permeable. Bien, este estudio se realiza con un ayuno previo, el paciente viene con ayuno de 8 horas, depende si es un paciente pediátrico, va a tener menos horas de ayuno, de 4, 6, ¿sí? Horas, depende de la edad del chico. E incluso si un paciente, un neonato, que solamente tiene ingesta de leche, esos pacientes, los recién nacidos, ingieren el alimento cada 2 o cada 3 horas. Entonces lo que se sugiere es suspender la última toma. Así que el ayuno va a ser de 2 o de 3 horas. Por eso les digo, y en el adulto sí, 8 horas de ayuno. En este caso el ayuno tiene que ser estricto, no fumar, no tomar agua ni comer nada. Y también no fumar porque esto aumenta la secreción gástrica. Bien, para hacer este estudio vamos a tener un medio de contraste que también es el contraste varitado. También vamos a usar o el bario o el yodo, ¿sí? Las mismas contraindicaciones que en el estudio anterior, ¿sí? Si tiene sospechas de víscera perforada, o en el caso, como les decía, de pacientes que han tenido una cirugía y lo que nosotros queremos contratar es la permeabilidad, directamente usamos el yodo, sí, porque tenemos sospechas de, podemos tener suponer que puede tener una perforación o una fístula, entonces usamos el yodo. O sea, la misma contraindicación que usamos para el estudio anterior. Usamos el mismo equipo también, el seriógrafo. Para todos los estudios de contraste usamos el seriógrafo. Y el bario se va, en este caso, recuerdan que para el colon nosotros lo mezclamos con solución fisiológica. En este caso, el bario se va a mezclar con agua, simplemente con agua. Para los niños o los bebés o los lactantes, elegimos mezclarlo con leche, o si son niños más grandecitos, le pedimos al familiar que traiga la bebida de su preferencia, que puede ser un jugo, siempre que no tenga gas, ¿sí? La bebida. Puede ser un jugo, puede ser un lácteo. Entonces ahí le preparamos el contraste. El contraste no tiene sabor, es como una maicena, ¿sí? Tiene esa consistencia como si fuera una maicena, no tiene sabor, ni olor, nada. Se mezcla con agua o con cualquiera de estos líquidos y se prepara en un vaso y se le da al paciente adulto con un sorbete y a los bebés con la propia mamadera que trae la mamá.
Así se comienza entonces el estudio. Lo primero que observamos es el esófago. ¿Sí? El paciente, para observar el esófago, tiene que estar en posición de pie o sentado, ¿sí? Depende de los equipos. Hay equipos que le permiten al paciente estar sentado, o sea, la posición del torso tiene que ser horizontal. Perdón, tiene que ser vertical. De esta manera se comienza a de tomar el contraste y se lo va observando. La primera porción entonces que vamos a evaluar es el esófago, ¿sí? En el paciente adulto se usa la técnica de doble contraste. Esto también coincide mucho con el otro estudio que ya estudiamos, pero para administrar el aire se le da un polvo efervescente, ¿sí? Acá en este dibujito, aunque está borroso, no sé por qué, después lo voy a cambiar. Acá hay el efervescente viene o en unas pastillitas o viene en polvo, y se lo damos al paciente antes de empezar el estudio, ¿sí? Antes de darle el contraste. Entonces lo que hacemos es generar esas burbujas de aire que necesitamos para hacer el doble contraste. El paciente entonces ingiere el efervescente y después comienza a tomar el contraste. En el adulto procedemos de esta manera. En el pediátrico no le hacemos doble contraste, ¿sí? Siempre es la misma concepción, o sea, en el paciente pediátrico no llevamos y no realizamos nunca doble contraste, en el adulto sí. Bien, entonces la primera porción que vamos a evaluar es la del esófago. El esófago se evalúa, se hace una seriada o una serie de imágenes en sus tres porciones, ¿sí? La porción deglutoria, la porción cervical, la porción torácica, y se trata de evaluar en toda su longitud, mientras el paciente está tomando el medio de contraste. Entonces acá tenemos, ¿sí?, un paciente donde evaluamos el medio de contraste, el transcurso que tiene en sus tres porciones. Acá tenemos otra, ¿sí?, de la misma manera. Bueno, la segunda evaluación va a ser del estómago, ¿sí? En este caso lo hacemos acostar el paciente se acuesta y depende cómo esté distribuido el contraste, lo hacemos balancear de un lado hacia el otro para que el contraste recorra todo el estómago y tiña todas las paredes. Va a ser el mismo efecto que en el colon, ¿sí? Se va a adherir el bario a la pared o a la mucosa del estómago en este caso. Y en ese sentido comenzamos a hacemos una imagen panorámica del estómago, ¿sí?, con el paciente en decúbito. Esa sería la segunda imagen de la seriada. La primera es una serie de esófago en 3 cortes, y la segunda es una imagen panorámica del estómago con el paciente en decúbito. ¿Qué serían estas imágenes las que logramos? ¿Sí? Cuando vemos esta imagen, como ven acá, vemos todo el cuerpo del estómago, ¿sí?, la curvatura menor, la curvatura mayor, ¿sí?, el techo gástrico o el fundus. Vean cómo el contraste, por dentro está el aire, ¿no?, que esto es esta imagen radiolúcida, y cómo el contraste se adhiere en todos los pliegues que conforman la mucosa del estómago. Acá en el fundus gástrico tenemos mucha concentración de bario, y eso es porque el paciente está en decúbito, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí?, el paciente en decúbito.
El contraste se va a ir al fundus. ¿Por qué? Porque este está bien posterior. Entonces, el líquido baja, ¿sí? Entonces, el cuerpo del estómago se libera del contraste y drena hacia el fundus. Por eso tenemos mayor concentración de contraste cuando el paciente está en decúbito o acostado. Y vamos a ver esta imagen. Entonces, cuando nosotros vemos esta imagen del estómago con el fundus completamente lleno de contraste, inmediatamente vamos a suponer que es la segunda imagen panorámica de estómago con el paciente en decúbito, ¿sí? O acostado. Acá tenemos entonces otra imagen similar, ¿sí? Donde tenemos el techo gástrico o el fundus gástrico completamente con contraste y el resto del cuerpo del estómago, ¿sí? Tiene ambos contrastes, o sea, tiene las paredes teñidas, pero en el centro vemos el aire. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para observar el techo gástrico? Porque como ven acá, yo acá puedo observar el cuerpo del estómago y si tengo alguna patología la puedo divisar. Pero en el fundus, como tengo todo colmado de contraste, yo no lo puedo ver. Si tengo algo ahí dentro me lo tapa el contraste. No veo las paredes, no veo los pliegues, nada, ¿sí? Entonces yo necesito seguir la evaluación y esta vez buscar, ya vi el cuerpo del estómago, ahora tengo que buscar ver el techo gástrico. Para eso tengo dos opciones. Una es poner al paciente boca abajo. Entonces me va a pasar lo contrario, ¿sí? Yo pongo al paciente boca abajo, lo que estaba en el fundus va a decantar hacia el cuerpo del estómago, ¿sí? Entonces voy a ver el fundus gástrico radiolúcido, lleno de aire, porque el aire va a subir hacia arriba, y el cuerpo del estómago con más contraste. La otra opción es ponerlo en posición de pie al paciente, que es la opción que nosotros elegimos, ¿sí? ¿Por qué elegimos esta? Porque el estómago se pone más en posición vertical y nos permite, ¿sí?, mayor decantación del contraste. Entonces nosotros hacemos una con el paciente acostado y la otra con el paciente de pie. En el caso de que no se pueda poner de pie, ya saben que lo pueden poner boca abajo. Entonces acá con el paciente de pie pasa exactamente lo mismo. Todo cae hacia, ¿sí?, el cuerpo del estómago y tenemos acá arriba el fundus libre de contraste y lleno de aire. De esta manera podemos observar si tenemos algo o alguna patología en la mucosa. Esta es la tercera imagen, ¿sí? Entonces, la primera repasamos es la serie de esófago, la segunda es la panorámica de estómago con el paciente en decúbito supino, y la tercera es la panorámica de estómago con el paciente de pie o en bipedestación. Ven además que el estómago se ve como más alargado, más verticalizado, o sea, más vertical que cuando está acostado, ¿sí? Cuando está acostado se ve más horizontal. Por la misma posición, ¿no? Bien, entonces vamos a observar, ¿sí?, lo que es el fundus gástrico con sus pliegues. Ya el cuerpo lo vamos a ver evaluado en la anterior, no lo necesitamos. Y esperamos hasta que el contraste se dirija hasta el bulbo duodenal. La última imagen que vamos a tomar es esta imagen, cuando el estómago ya evacuó hacia el bulbo duodenal, ¿sí?, o hacia el duodeno, ya superó esa porción del píloro y pasó hacia el duodeno. Esa va a ser la última imagen de la seriana, ¿sí?
Para notificar el bulbo duodenal hacemos series de imágenes. Pueden ser desde una imagen hasta 6. La hacemos con localizadores, o sea, con colimadores, que son diafragmas que solamente van a centrar la porción del bulbo y vamos a hacer pequeñas imágenes de este, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo vemos bien, ¿sí? El píloro y cómo supera, ¿sí?, esa porción para poder ver la primera porción del duodeno. En este caso, tenemos esta imagen porque el paciente está boca abajo. También lo hacemos, el bulbo duodenal, lo hacemos con el paciente en diferentes decúbitos. Lo ponemos boca abajo, lo ponemos oblicuo para un lado, oblicuo para el otro, boca arriba, también lo podemos poner de pie. Lo importante es lograr esa evacuación, ¿sí? Por eso, respecto al bulbo duodenal, ustedes no van a poder exactamente saber la ubicación del paciente porque es una imagen muy centrada, ¿sí?, de ese momento de evacuación. Así que bueno, en este caso se vería así la imagen. Una o hasta 6 imágenes podemos hacer. Y acá estaríamos en un estómago, digamos, en una seriada completa donde ya evacuó, ¿sí? Y el contraste ya lo podemos observar en el duodeno. Entonces, vamos a repasar la primera imagen, ¿sí? Es el esófago en 3 cortes. La segunda imagen es el estómago en posición, digamos, la panorámica de estómago en decúbito. La tercera imagen es el estómago de pie o en su defecto con el paciente en decúbito prono, ¿sí? Y la última imagen sería la evaluación del bulbo duodenal, ¿sí? Cuando evaluamos el bulbo no lo vamos a hacer así panorámico, ¿sí? Así que si ustedes ven porque va a depender del ritmo de evacuatorio que tenga el paciente. A veces nosotros estamos queriendo ver el estómago y el paciente ya evacuó, ¿sí? O sea, no porque veamos el bulbo, esta imagen va a ser del bulbo. Si tenemos el estómago todo, digamos, todo panorámico, entonces es una imagen del estómago. Para notificar el bulbo lo hacemos, como vimos acá en esta pequeña imagen, lo hacemos localizado, focalizado únicamente en ese sector, ¿sí? Así que bueno, yo para que no se confundan, porque puede ser que estemos notificando el estómago y ya el paciente comenzó a evacuar. Bien, como les decía, esto que les comenté hasta ahora pasa en el paciente adulto, ¿sí? En los niños, como la mayor cantidad o la frecuencia, o por lo que los niños consultan es más que nada por reflujo gastroesofágico o por malestares que pueden devenir de un reflujo, o también por posibles hipertrofias de píloro, ¿sí?, que se dan por lo general antes de los 40 días de nacido. Entonces en el niño tenemos otro protocolo. Primero, bueno, como les dije, le ofrecemos el contraste en mamadera con leche. Y la primera sección que vamos a observar también va a ser el esófago, ¿sí? Pero vamos a hacer 3 imágenes panorámicas para no irradiar tanto. No hacemos el esófago en 3 partes y a veces, si nosotros estamos observando, ¿sí?, alguna patología, como en este caso puede ser un reflujo, sí podemos optar a hacer, en vez de una sola imagen panorámica, hacer una serie de 3, ¿sí? Pero por lo general se optimiza la radiación y se hace en 3 imágenes nada más. La primera imagen, cuando el niño toma, ¿sí?, para teñir el esófago, ver cómo coloca la lengua, cómo traga, ¿sí?
lo primero que comprobamos que ese niño no haya pasaje del contraste a la vía aérea superior, o sea, que tenga un buen cierre de la glotis, ¿sí? Lo primero que comprobamos. Y que el contraste transcurra por todo el esófago y comience a teñir el estómago. Una vez que el niño toma la cantidad de contraste que nosotros le brindamos, que son de 50 a 70 centímetros cúbicos, depende del bebé si es de pocos días de nacido o tiene 2 o 3 meses, ¿sí? Esos 50 o 70 centímetros cúbicos de contraste, una vez que los ingiere, va a comenzar a teñir todo el estómago. Y aquí hacemos otra imagen más y después simplemente esperamos a ver si este contraste hace reflujo. Obviamente, mientras nosotros esperamos, el contraste va a seguir su curso y va a superar, digamos, el píloro, y vamos a comenzar a ver la primer porción del intestino delgado, en este caso el duodeno. Mientras tanto, nosotros vamos a esperar y vamos a tratar de investigar si el niño tiene reflujo. Cuando tiene reflujo, sí, en este caso sube el contraste a la inversa de como habitualmente debe ser, hace el reflujo del estómago hacia el esófago, ¿sí? Después vamos a ver cómo medimos los grados de reflujo y demás en la próxima clase. Entonces, obtenemos en el pediátrico una imagen de esófago, la imagen de la búsqueda del reflujo esofágico y después la panorámica, ¿sí? Que sería ya cuando vemos toda la evacuación. Son 3 imágenes, o en este caso 3 momentos del estudio que se notifican. Bien, ¿hasta ahora alguna consulta con respecto a la cediada? Sí, con respecto al tiempo que le lleva a hacer el estudio. En este caso del bebé, tenemos que esperar, nosotros esperamos un tiempo prudencial, digamos. Primero, creemos que con la cantidad de contraste que le damos tiene que hacer reflujo, porque además el niño va a estar acostado, o sea que al estar acostado en posición horizontal, esto también favorece un poco el reflujo. Entonces lo tenemos acostado, tratamos de que el niño no llore, le damos un chupete o lo entretenemos para que no llore y los movimientos no digamos, del propio llanto no le produzcan el reflujo o el vómito, ¿sí? Sino que esté tranquilo y que sea un reflujo, digamos, propio de la patología que tiene, ¿sí? Entonces, bueno, lo tenemos a veces están 20 minutos. Obviamente que nosotros no estamos todo el tiempo observándolos con radioscopía, sino que cortamos la radioscopía y lo espiamos, cortamos la radioscopía y espiamos, y así estamos, ¿sí? Hasta que comenzamos a ver que el estómago, que está lleno de contraste, comienza a ceder, ¿sí? Hace como pequeños movimientos y después directamente hace el reflujo. ¿Cómo no? Hay ocasiones de que estamos con el niño un rato y no hace el reflujo, y bueno, ya notificamos que no tiene el reflujo, porque si ingiere 70 centímetros cúbicos de leche con el contraste y está acostado y no regurgitó, es porque evidentemente no tiene reflujo, ¿sí? Entonces, bueno, así depende del niño. Lo mismo que cuando nosotros queremos notificar hipertrofia de píloro, nosotros lo que hacemos es llenamos el contraste, después comenzamos a hacerle distintos decúbitos al niño para ver si supera, digamos, y si hace la evacuación gástrica en este caso,
hacia, o sea, si el píloro supera su esfínter, digamos, y puede pasar el contraste hacia el duodeno. Eso también a veces nos lleva un ratito hasta que notificamos que no hace el pasaje de contraste y por eso suponemos de la hipertrofia de píloro. Recuerden que el contraste es líquido, o sea que una vez que lo toma, transcurre rápidamente por todo lo que es el sistema digestivo. Entonces, tampoco son tiempos muy largos. Bien, otro de los estudios, en este caso también al niño le damos, recuerden que para pediatría es bario, le mezclamos el bario con la leche y no usamos doble contraste, ¿sí? Bien, ahora, vamos a ver otro estudio que también estudia la parte más superior del tracto digestivo, que en este caso es la deglución. Tiene una parte oral y otra parte faríngea, ¿sí? Que es la videodeglución. Es un estudio que únicamente no se realizan imágenes estáticas, sino que se realiza un video de la dinámica de cómo el paciente o el niño, ¿sí?, ingiere sus alimentos. Para este estudio, para la videodeglución, lo que se quiere notificar es exactamente eso, cómo deglute el paciente. Se pide muchas veces en pacientes que tienen trastornos neurológicos, ¿sí? Pacientes que manifiestan que se ahogan con la comida o que la comida le queda atorada en la garganta, que tosen mucho cuando comen, que se han ahogado con el alimento, o en niños o en recién nacido también, que las madres manifiestan que cuando toman, ¿sí?, les sale o regurgitan y les sale la leche por nariz. Entonces, para saber si esa deglución transcurre bien, con normalidad, o tiene pasaje a la vía aérea, ¿sí?, o en la peor circunstancia, digamos, hacia la tráquea, tanto la vía aérea superior como la vía aérea inferior, ¿no? Y les decía yo, en estos pacientes que tienen problemas neurológicos que han afectado la movilidad, la motilidad, sí, entonces muchas veces tienen parálisis de un lado del cuerpo, entonces de ese lado le cuesta, ¿sí?, y al tragar permanece el alimento más tiempo, entonces pueden ahogarse o manifiestan esta tos recurrente o este sentir de ahogo, ¿sí? Para eso se pide la videodeglución. Así que también es para todas las edades. Se prepara el bario, en este caso, con 3 papillas. Una líquida, una semilíquida o semisólida y una sólida, ¿sí? Por lo general le ponemos con leche, agua, yogur líquido o jugo, la líquida. Le mezclamos contraste con yogur firme, con alguna papilla o con stun. Le mezclamos el contraste para la semisólida. Y para la sólida le preguntamos al paciente primero con qué es lo que se ahoga y le mezclamos el contraste con esa comida sólida que el paciente manifiesta mayor episodio de ahogo, ¿sí? En el caso, a veces eligen tostadas, galletas, ¿sí? Para el caso de los niños pequeños, como los recién nacidos, que son únicamente lactantes, se les hace la videodeglución únicamente con lo que ellos ingieren, que es la leche, ¿sí? Este estudio se hace con el paciente sentado, siempre sentado, porque se prioriza la posición habitual que tiene el paciente cuando ingiere el alimento. Entonces, lo más parecido a la posición habitual que esté el paciente, sí, es lo que nosotros vamos a tratar de reproducir.
En este caso, el niño lo sentamos en un bebecil o en una sillita estilo las que vienen para auto. Y si son más grandecitos, se sientan directamente como si estuvieran sentados en la silla a la mesa, ¿sí? El adulto también. Mientras observamos cómo el paciente, en este caso, ¿sí? Cómo el paciente traga cada una de esas papillas, ¿sí? Cómo el paciente posiciona, a ver si tengo otra. Acá. Bueno, observamos cómo el paciente traga, ¿sí? Cómo el paciente posiciona la lengua, el paladar, cómo deglute y cómo transcurre el contraste. Si ese contraste, en este caso el alimento, ¿no?, hace pasaje a la vía aérea o transcurre con normalidad. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros recuerden que estos pacientes, depende el grado, ¿no?, de afección que tengan neurológica, muchas veces no pueden masticar o la lengua no les responde para llevar el alimento hacia atrás. Toda esa dinámica que tenemos para comer cuando comemos, que uno a veces no lo piensa, simplemente lo hace, pero toda esa dinámica que tiene la boca y los contenidos de la boca para llevar el alimento hacia atrás, lo mismo la fase de glutoria más baja, ¿sí? Muchas veces funciona con lentitud o directamente no funciona, ¿sí? Entonces acá el alimento baja, tenemos las valéculas que están bien hacia adelante, que son como estos saquitos. Muchas veces cuando el alimento queda acá, produce ese reflejo de la tos y el paciente tose, siente que se le queda algo en la garganta y es porque las valéculas están demasiado perezosas, por así decirlo, y contienen demasiado tiempo el alimento, porque es habitual que el alimento baje hacia acá, pero por el mismo movimiento habitual que hace esta estructura, expulsa el alimento para que termine de transcurrir. Aquí más abajo están también estos senos, que como la palabra lo dice, son como concavidades, son senos